largo de la historia, la humanidad siempre ha tenido curiosidad por observar lo que hay fuera de nuestro planeta. Las estrellas y los objetos cósmicos siempre han maravillado a la humanidad. Desde tiempos remotos, la raza humana ha desarrollado telescopios capaces de observar los objetos distantes a nuestro planeta y comprender mejor al inmenso y vasto cosmos. En el año 1609, Galileo inventó un telescopio con ayuda de un tubo de órgano de 1.27 metros de largo, lo que lo convirtió en el padre de la astronomía moderna. La noche del 7 de enero de 1610, Galileo estrenó su telescopio apuntándolo hacia la Luna y al planeta Júpiter. Descubrió que 4 lunas giraban alrededor de Júpiter. Estas lunas son Europa, Ganímedes, Io y Calisto, también llamadas lunas galileanas en honor a Galileo. El telescopio que Galileo inventó era un telescopio de refracción. Existen 3 principales tipos de telescopios ópticos. Los refractores, que están formados por lentes. Estas lentes están fabricadas de vidrio y tienen la propiedad de curvar o refractar la luz cuando pasa a través de estas. El diseño consta de una lente por la cual entra la luz del objeto que se observa en el firmamento. Esta lente funciona como una lupa, situada en el extremo de un tubo, y otra lente más pequeña, situada en el otro extremo del tubo. Cuando la luz de un objeto celeste lejano entra por el telescopio, atraviesa el vidrio y los rayos se curvan. Después, atraviesan la lente más pequeña llamada ocular y salen en forma de rayos, lo cual forma una imagen del objeto que observamos en el firmamento, pero con un tamaño mayor al que vemos a simple vista. Uno de los principales problemas de los telescopios refractores de bajo costo es un fenómeno llamado aberración cromática, la cual hace lucir al cuerpo celeste que se observa con halos de color azul o rojo alrededor del objeto. Los reflectores están formados por espejos. El diseño consta de un espejo curvo llamado espejo primario al final de un tubo y de un segundo espejo plano dentro del tubo colocado a 45 grados, el cual desvía la luz a donde se encuentra el ocular. Y por último, los telescopios catadióptricos, los cuales combinan los beneficios de los lentes y los espejos, resultando en un telescopio más pequeño y portable. Existen 2 principales diseños de estos telescopios, llamados Schmidt Cassegrain y Maksutov Cassegrain. Una de las principales ventajas de los telescopios catadióptricos es que no producen aberración cromática, sumado al tamaño portable y buena definición y nitidez que ofrecen. Radiotelescopios. Desde mediados del siglo XX se han venido utilizando radiotelescopios, los cuales son capaces de captar ondas electromagnéticas con frecuencias distintas a la de la luz visible. Recordemos que la luz que vemos todos los días son colores que van desde el rojo hasta el violeta. A esto se le llama luz visible y es una parte pequeña del espectro electromagnético. El ojo humano no puede ver por debajo o por encima de este límite. La longitud de onda más baja que vemos es el rojo y la más alta es el violeta. Más abajo del rojo se encuentra el infrarrojo. Un ejemplo es el control remoto que usamos para la televisión. Nuestros ojos no pueden ver el rayo que emana del control, pero una cámara fotográfica simple, como la de nuestro celular, puede ver la luz infrarroja que emana de la parte frontal del control al presionar una tecla. Puedes intentarlo tú mismo con tu celular y cualquier control remoto infrarrojo. Por debajo del infrarrojo se encuentran las ondas de microondas y más por debajo las ondas de radio. Por encima del violeta
se encuentra el ultravioleta. Más arriba siguen los rayos X y después los rayos gamma. Los físicos y astrónomos tuvieron la idea de colocar telescopios que estuvieran fuera de la Tierra y de este modo evitar la distorsión que produce la atmósfera terrestre. Con el telescopio en el espacio se puede ver más nítido el cosmos. El universo tiene un aspecto diferente cuando se observa en longitudes de onda diferentes a la luz visible. Los radiotelescopios tienen la capacidad de analizar el espacio en luz infrarroja, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Al analizar el espacio con modernos radiotelescopios, los astrónomos pueden estudiar el universo con gran detalle y se captan objetos que con simple luz visible serían imposibles de observar. Para obtener alguna imagen precisa de una parte del universo, es necesario juntar el trabajo de varios telescopios, como este grupo de galaxias, en alguna parte del océano cósmico. Esta imagen es la galaxia en espiral ESO 137 y muestra el trabajo de dos telescopios juntos. Gracias al telescopio Hubble se ven las estrellas y gracias a la visión de rayos X de otro telescopio llamado Chandra se puede ver la corriente azul que es gas caliente. El resultado es esta increíble imagen. El telescopio espacial Hubble orbita aproximadamente a 570 kilómetros sobre la Tierra. A esta altura, nuestra atmósfera ya no representa algún problema en la visibilidad. Desde 1990, el Hubble ha estudiado al universo utilizando su espejo primario de 2.4 metros y 5 instrumentos científicos. Este telescopio observa principalmente en las partes ultravioleta y visible del espectro, pero también tiene algunas capacidades infrarrojas. Las imágenes del Hubble, tomadas en infrarrojo, revelan más estrellas que las que se toman en luz visible, ya que la radiación infrarroja pasa con mayor facilidad a través del polvo y gas cósmico, permitiendo ver lo que hay detrás de las nebulosas. Mientras que el Hubble observa el espacio principalmente en longitudes de onda visibles y ultravioleta, el nuevo telescopio James Webb es sensible a un rango de longitud de onda desde el naranja hasta la radiación infrarroja, la cual emiten objetos a temperaturas frías de unos -150 grados Celsius. Nuestro universo se está expandiendo a una gran velocidad. Los objetos que se encuentran más alejados de nosotros en el cosmos sufren un efecto llamado desplazamiento al rojo, y como resultado es más fácil verlos en el espectro infrarrojo. Esto significa que, para observar estos objetos distantes, como las primeras galaxias que se formaron en el universo, se requiere un telescopio especializado en observación infrarroja, como el James Webb. El telescopio James Webb también tiene un espejo mucho más grande que el Hubble. Mide 6.5 metros de diámetro. Mientras más grande sea el espejo, este recoge más luz de objetos con brillo débil y más distantes en el espacio. A diferencia del telescopio Hubble, el cual se encuentra orbitando la Tierra a una altura de 570 kilómetros, el telescopio James Webb ha sido colocado en un punto llamado segundo punto Lagrange. Este punto se encuentra a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. La Luna, en comparación, se encuentra a poco más de 300.000 kilómetros. Es decir, el telescopio James Webb se encuentra a más de 4 veces la distancia de la Tierra a la Luna, y se eligió este punto para permitir que los sistemas del telescopio se mantengan fríos y la radiación solar no dañe los instrumentos sensibles del telescopio más moderno que ha inventado la humanidad. Déjate fascinar por los misterios más grandes que esconde el universo.
Si te ha gustado este video, dale pulgar arriba y suscríbete. Espera más videos pronto. Nos vemos en el próximo viaje.